vidas transformadas. Y hoy vamos a estudiar una de esas tantísimas vidas, Bartimeo el ciego. Bartimeo es un ejemplo de alguien que, aunque físicamente ciego, tenía una visión espiritual más clara que muchos. Su historia es una lección de fe, clamor, confianza y transformación. En primer primer punto en el cual vamos a estar reflexionando, meditando acerca de este hombre llamado Bartimeo el ciego. Primer punto, hijo. Todo comenzó cuando oyó de Jesús Nazareno. Todo comenzó cuando oyó de Jesús Nazareno. Marcos capítulo 10. Evangelio de Marcos capítulo 10. Versículos 46 y 47. Dice la santa palabra de Dios. Marcos 10, 46 y 47. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Miren, la actitud de Bartimeo implica que hubo un momento, Saulo, en la vida de este hombre, hijo, donde pudo haber escuchado de Jesús. Su actitud implica eso, Juani, Pati, su actitud. Porque cuando él, dice la Escritura, que cuando él oyó que era Jesús Nazareno, el que andaba por allí, empezó a gritar. ¿Y cómo lo llamó? Lo llamó Jesús, lo llamó hijo de David, e imploró de misericordia. Por eso digo que él en algún momento oyó y supo de este hombre llamado Jesús. Dice Lucas capítulo 5, verso 15, acerca de Jesús. Dice: su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle a Jesús y para que le sanase de sus enfermedades. Aquí Lucas nos informa, nos hace saber que la fama del Señor se extendió muchísimo, muchísimo. Y seguramente esa fama, eso que se decía acerca de Jesús, porque eran miles y miles y miles que recibieron sanación de parte del Señor, y otros tantos viendo, observando, oyendo y palpando tales cosas. Esa gran nube de testigos de esos hechos. Así que no dudo que, por lo que dice aquí Marcos acerca de Bartimeo, que él seguramente escuchó de la fama del Señor. Miren, este miserable hombre, enfermo y pobre,
en esa tragedia, él tuvo por la bondad de Dios, tuvo la oportunidad de oír acerca de Jesús. Esto era una bendición para él. Estoy hablando de oír, de haber escuchado de él para saber quién era ese ser humano, ese hombre, y oír su nombre. Y luego sabiendo que, o cuando supo que anduvo por allí, llamarlo, implorándolo. Sabía él algo de Jesús. Sabía que no era cualquier persona. Este hombre tuvo la oportunidad misma de oír al Salvador. Esta era una bendición. Recuerden este enunciado. Apúntalo, Pati, fíjate. Fíjense este enunciado. Oír siempre es el primer paso hacia la salvación. Oír siempre es el primer paso hacia la salvación. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dijo: varones, hermanos, oíd. Y ahí predicó, ahí habló acerca de Cristo. Así que este hombre tuvo esta bendición por la bondad de Dios, la oportunidad de oír, la oportunidad. Pero noten, este hombre voluntariamente pudo haberse excusado con su sufrimiento y lleno de amargura y resentimiento haber dicho: es Jesús el que anda por allí, pues no me interesa saber de él, no tengo tiempo ni salud para saber de este hombre. Eso no dijo Bartimeo. Él no tuvo tal actitud. Él pudo haberse excusado con sus padecimientos y su pobreza y su ceguera, haber dicho: no, yo no quiero, no estoy en condiciones, yo estoy en este sufrimiento, este dolor, no quiero saber nada de él, aun cuando había escuchado de él y etcétera. ¿Sí? ¿Sí me explico? Él no tomó sus sufrimientos, sus padecimientos y sus dolores como una excusa para no buscar a Jesús. Él no se llenó de amargura ni resentimiento para negarse a sí mismo el buscar al Señor. Qué interesante esto. Él no tuvo tal actitud. En cambio, cuando le dijeron que era Jesús, según Lucas 18:37, cuando le dijeron que Jesús estaba pasando por donde él, Bartimeo comenzó a clamar en voz alta a él. El Salvador estaba cerca de él y él comenzó a llamarlo, reconociendo que era el hijo de David, es decir, el Mesías. Ahora escuchen esto. Bartimeo oyó y creyó correctamente en quién era Jesús de Nazaret. Vayan al texto de Marcos, dice el versículo 47, Jesús, hijo de David.
esa designación, ese título, Saulo, hijo de David, Sofi, significa que él es el descendiente de David que vendría, es decir, el ungido, el Mesías verdadero en carne humana, para sentarse en el trono, en este caso el celestial, no en el trono físico, sino en el trono celestial. Así que Bartimeo creyó correctamente, Cecilia, en quién era Jesús el Nazareno. Él oyó acerca de él, pero creyó correctamente quién era él, quién era. Y además creyó en lo que era capaz de hacer. Eso es lo primero que vemos aquí. Todo comenzó en él por haber escuchado a Jesús. Y porque nunca se negó, se privó, ni tomó otra actitud, ni renegó de Dios a pesar de su situación para decir, no quiero saber de él. ¿No ven cómo estoy? ¿Quién anda por ahí? No, que Jesús. Que venga a mí, que venga él a mí. Que venga. Sí. Si él es quien es, ¿verdad? Si él es quien dicen que es, pues que venga a mí. Pero con esa actitud, ¿no? Altiva, prepotente, resentido, con amargura, ¿no? Y eso a mí me sorprende. Cuando yo estaba haciendo esta lección, me quedé un buen rato pensando y meditando, Sofi, y reflexionando en la actitud de este hombre, así como de muchos otros. Me lacera, me redarguye, me cala, me constricta, ¿no? Como un puñal en el alma. Como personas así. Por ejemplo, este hombre era un mendigo. Era un limosnero, literalmente. Y luego enfermo. Y tal vez, abandonado por su familia por ser una carga. Y miren la actitud que tenía. Como les dije, su transformación comenzó cuando oyó de Jesús con esta actitud y creyó correctamente en quién era Él y luego clamó a Él. En segundo lugar, Él tuvo una fe que clamaba aún mucho más. Repito, Él tuvo una fe que clamaba aún mucho más. Marcos capítulo 10, versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba, ahí subrayenlo, apúntenlo. Él clamaba, ¿cómo? Mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí en la Reina Valera 60, en esta Biblia que tengo aquí, aparecen los signos de exclamación. Después que Bartimeo oye, por la gracia de Dios, que Jesús estaba cerca, su fe en Jesús se manifiesta, se hace palpable, se hace allí conocible por medio de su clamor. Bartimeo nunca se dijo a sí mismo,
no tengo que hacer nada. Al contrario, y a pesar de los estorbos, producto de la indolencia, escrúpulos y falta de misericordia de algunos hombres, al intentar callar a uno que había puesto su fe en Jesús, Bartimeo hizo algo. ¿Qué hizo? Él clamaba mucho más. Mucho más. Recuerden lo que les he dicho siempre, de los detalles del texto. Véanlo, vayan a la escritura, al texto sagrado, y vean lo que se dice aquí. Dice, pero él clamaba ¿cómo? Y ahí subrayenlo, mucho más. Así que la fe de Bartimeo se hace tangible de esta manera. Se expresó, se manifestó de esta forma. A pesar de que algunos no le estaban diciendo, cállate, cállate, no digas nada, cállate. ¿Se imaginan? O sea, en vez de ver a un hombre que está clamando al Señor, que lo llama por su nombre, que lo reconoce por lo que Él es o quién es Él, y estos supuestos seguidores que iban allí, lo que están es diciéndole, guarda silencio. Noten, Bartimeo no simplemente clamó, no simplemente rogó, suplicó, imploró, sino que clamó mucho más. Esto demuestra la intensidad de su fe, la cual hizo posible hubiera en él escuchen, ¿qué hubo en él? Por esa fe intensa y decidida, hubo una decidida y resuelta voluntad de buscar a Cristo para ser sanado por Él. Una decidida y resuelta voluntad. Apunta eso, hija. Él tuvo una fe decidida y resuelta, que lo llevó a tener una voluntad poderosa, fuerte, ¿sí? Que lo impulsó, lo motivó a buscar a Cristo para ser sanado por Él. El clamor intenso y persistente de Bartimeo muestra el reconocimiento de sus limitaciones. De su incapacidad de sanarse por sí mismo. Y de la sincera humildad y dependencia total en Jesús para ser sanado por Él. Claro, este hombre está pidiendo la atención del Señor, está implorando de esta manera. Su fe lo está llevando, lo está buscando a Él. Tiene una voluntad firme, fuerte, decidida, resuelta, en que el Señor lo sane, lo atienda. Él oyó y creyó y lo buscó. Pero este ruego intenso, esto que está haciendo Bartimeo, Jesús, Jesús, hijo de David, hijo de David. Esto que él está haciendo nos muestra que él reconoce sus limitaciones para sanarse a sí mismo, su incapacidad para curarse a sí mismo. Y muestra esa humildad para depender totalmente de Jesús. Porque él no haría eso si no supiese que no puede. No puede. ¿Me entienden? No puede. Él no haría eso. No buscaría a Jesús de esa manera si no supiese que él no puede. No tiene las fuerzas
ni la manera, ni el poder. No puede. Miserable, desdichado, en desgracia, en su enfermedad. No puede. Jesús era su pronto auxilio, su pronto socorro. Para Bartimeo, Jesús era la fuente de verdadera y plena misericordia y digno de ser implorado en la forma como lo hizo. En otras palabras, Bartimeo dijo: Jesús, respóndeme cuando clamo. Estoy en angustia. Solo tú puedes sanarme. Ten compasión de mí. En tercer lugar, él confió y vino a Jesús. Él confió y vino a Jesús. Marcos capítulo 10, versículos 49 y 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Noten, Cristo escuchó su clamor, cumpliéndose así lo que dice el Salmo 18:6. Fíjate, Cecilia, la sabiduría y lo maravilloso y hermoso de este salmo, por su contenido, por lo que está allí. Dice el Salmo 18:6: en mi angustia te invoqué, Señor. En mi angustia lo invoqué a Él, al Señor. Y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz, y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Ahora Bartimeo debía perfeccionar su fe en Jesús. ¿Cómo iba él a perfeccionar su fe? ¿Cómo? Atendiendo el llamado del Señor. Si real y verdaderamente creía en Cristo, entonces él haría todo lo posible por ir ante Jesús. En ese sentido, a Bartimeo le dicen, vayan al verso 49 de Marcos. Fíjense, otra vez, atentos, pendientes, cuidadosos con los detalles. Noten esta palabra tan estimulante para nosotros. Lo fue para Bartimeo y también es para nosotros. Dice el verso 49, ten confianza. Dos palabras, Sofi. Ten confianza. Ten confianza. Eso le dicen a Bartimeo. Ten confianza. Bartimeo debía llegar ante Jesús. ¿Qué significa aquí confianza? Fíjense. Y entregar su padecimiento a Él, teniendo plena seguridad y la firme esperanza de que el Señor haría lo que solo y únicamente Él era capaz de hacer, eficaz y soberanamente. ¿Qué cosa? Liberar a Bartimeo de su incapacidad física. Ten confianza. En otras palabras, entrega tu carga a Jesús. Ten plena seguridad de que Él hará lo que ha dicho. Ten una inconmovible, firme, sólida esperanza en que Él cumplirá lo que ha prometido. Ten confianza porque Él puede hacer eficaz y soberanamente
lo que solo Él puede hacer: redimirte y salvarte. Ten confianza, Bartimeo. Ten confianza. Él te va a liberar. Te va a liberar. Te va a sanar. Te va a salvar. Entonces, y motivado por esa actitud de fe y confianza en Jesús, dice la Biblia latinoamericana del versículo 50. Noten el 50, pero escuchen esta versión. Fíjate, hija, cómo dice la Biblia latinoamericana. Aquí en la Reina Valera, el verso 50 dice: Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Pero en la Biblia latinoamericana dice así: y Bartimeo, fíjate, Saulo, arrojando su manto. ¿Verdad? Él está ahí en el suelo. Le dicen: ten confianza, Él te llama, ve. Pues no lo estabas invocando, no lo llamaste, ya te escuchó. ¿Salmo qué? Salmo 18:6. Y Él ha pedido que vengas. Dice esta versión: y arrojando su manto, se puso en pie de un salto. De un salto. Y se acercó a Jesús. Esta versión de las Escrituras exhibe y muestra la fe y la confianza puesta por obra y el buen ánimo de Bartimeo para ir con Jesús. A pesar de la situación difícil que tenía, él no se desanimó. Al contrario, se llenó de entusiasmo para ir al Señor, para ir con Él, con el Señor. Por eso quise poner esta versión, porque aquí vemos que Él se pone de pie. Bueno, primero echa a un lado, arroja, tira un manto. No, aquí dice su capa. Se la quita, de un salto se para y ciego va con el Señor. La actitud, otra vez, la actitud, producto de lo que había hecho cuando oyó a Jesús. Cuando hay ese corazón, esa disposición, ese sincero, ese anhelo de Él y de buscar su ayuda y su socorro y de reconocer nuestras limitaciones, incapacidades y acercarnos a Él humildes y para depender de Él. No se desanimó este hombre. Es más, él nunca había visto a Jesús hacer un milagro. Nunca. Él nunca. Porque era ¿qué? ¿Qué era? ¿Qué era él? Ciego. Y él nunca había visto. Pero él creyó, confió y se encaminó hacia Jesús. Aquí sí se puede decir que era una fe ciega. Con los ojos físicos. Aunque él era ciego físicamente, él veía con el corazón. Aunque él no veía con sus ojos, hijo, físicamente, él veía con los ojos del alma, con los ojos de la fe. No con los físicos, pero con los ojos de la fe. En su corazón, ¿verdad? En su alma. Y fue con el Señor. En cuarto lugar y último punto. En cuarto lugar, Jesús transformó totalmente su vida y para siempre. Recuerden el tema, la serie, el tema general de estas lecciones. Vidas que, Anita, ¿vida qué? Vidas que transformadas. Y aquí vemos esto.
En cuarto lugar, Patti, Jesús transformó totalmente la vida de este hombre y para siempre. Capítulo 10, versículos 51 y 52. Marcos capítulo 10, 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista, Bartimeo. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, número 1, y seguía a Jesús en el camino. Digo número 1 porque hay otra cosa en segundo lugar que lo vamos a ver ahorita. Jesús transformó totalmente la vida de este hombre y la transformó para siempre. Noten la pregunta del maestro: ¿qué quieres que te haga? Verso 51. Ahora, miren, fíjate Anita, Juani, ¿cuál es la relevancia de esta pregunta? Vamos a considerar algunas cosas aquí. Bueno, la pregunta del Señor toca en este caso la cuestión de la voluntad humana expresada a través de un deseo. Cuando Jesús lo ve y le dice: ¿qué quieres? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Verdad? ¿Tú qué quieres? Claro que el Señor, desde la eternidad pasada y en su carne como el Mesías, claro que Él quería algo, pero ese era el deseo del Señor, la aspiración, vamos a llamarle así, hijo, la aspiración divina. Pero el Señor quiere saber, aunque lo sabe, pero quiere que Él confiese y diga delante de todos, de los apóstoles y de todos los que estaban allí, para que quedara aquí plasmado para nosotros. Quiere que Él diga lo que Él quiere. ¿Cuál es la aspiración, la intención? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué has elegido tú? ¿Quieres que yo haga para ti? Por eso digo que en este caso toca la cuestión de la voluntad humana, expresada a través de un deseo. Es decir, que desde el principio depende que la persona quiera. Que la persona quiera, Nando. Siempre depende de que la persona quiera, en el sentido de elegir hacer lo que el Señor manda. Porque el Señor quiere que los hombres sean salvos. Él quiere que todos sean salvos. Él tiene esa aspiración universal para todos. Pero depende también que el hombre quiera. Que él tenga esa voluntad, elija ese camino. Tiene que ver con el ejercicio de la facultad humana para elegir libremente creer en el Salvador o no creer, ¿verdad? Hay quienes eligen amarle y hay quienes eligen no. Hay quienes eligen adorarle y hay quienes eligen odiarle, rechazarle, etc. Porque no solo se elige hacer su voluntad, sino también rebelarse a ella. No solo se elige amarle, sino también se elige odiarle. Bartimeo no fue preordenado o predestinado por Dios para elegir creer en Cristo. No, él eligió libremente creer y poner su confianza en Jesús según sus propias y personales determinaciones y decisiones. Fue un acto de su propia y libre voluntad. Pero todo comenzó, ¿cómo? ¿Cómo comenzó todo? Al oír. Al oír, exactamente, Nando. Al oír, así comenzó todo. Y cayó, eso que oyó, esa palabra, eso que oyó de Jesús, cayó
en una buena tierra, en un corazón que a pesar de las situaciones en las que él estaba dentro de una situación difícil, pobreza, enfermedad, soledad, en la calle, pero su corazón era un corazón extraordinario. Y eso lo llevó a tener una actitud como la que ya hemos visto aquí. Fue un acto de su propia y libre voluntad, la de Bartimeo, buscar al Señor en la forma, con la actitud, en la manera que lo hizo. Además de esto, la pregunta del maestro a Bartimeo busca sacar a la luz su fe y su confianza en él. Es decir, ¿crees realmente que puedo hacer cualquier cosa? ¿Confías enteramente en mí para ponerte en mis manos con el fin de que yo te sane y te libere de tu angustia? Eso implica la pregunta del Señor a Bartimeo. ¿Realmente crees que puedo? ¿Te vas a entregar? ¿Vas a ponerte en mis manos? ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, ¿tú crees que puedo salvarte? ¿Ustedes creen, hermanos? Creo yo con ustedes que realmente Jesús puede salvarnos, redimirnos, perdonarnos de todos nuestros pecados. Que lo hizo, mejor dicho, que lo hizo, nos perdonó y nos levantará para la gloria. ¿Podemos entregarnos totalmente en sus manos? Confiar en Él plenamente. En ese sentido, Bartimeo responde haciendo la petición al Dios encarnado y compasivo Hijo de David, el Mesías. Dice el versículo 51, dice el 51, Maestro, que recobre la vista. Es lo que quiere. Él tenía ese deseo, producto de su propia y libre voluntad de elegir, creer y confiar, y además hacer lo que Jesús le pidiese. Maestro, que recobre la vista. Observen lo que le dijo el Señor a Bartimeo. En Lucas 18:42, dice el evangelista que el Señor le dijo, recíbela. ¿Se imaginan ahí a los apóstoles y a todos estos judíos y a las mujeres? Recíbela. Y luego le dice, ¿tu fe qué, Pati? Dice Lucas 18:42. Otra vez subrayen esas palabras, esos detalles, hijo. Esos detalles del texto inspirado que dicen que aunque es una poca palabra, una pequeña frase, pero dicen una cosa tan grandiosa y extraordinaria que dice allí, Ángeles, tu fe, hermana, tu fe te ha salvado. Le dijo, tu fe te ha salvado. Recibimos la salvación, la liberación de nuestras culpas. Tu papá fue perdonado, fue liberado de lo que justamente merecía por la fe que puse en Jesucristo. Que salvó y por consiguiente transformó la vida de Bartimeo, su fe, que junto con la confianza lo llevaron a obedecer a Jesús, claro. Él creyó, confió y obedeció. Fíjate ese orden, Susana. Él obviamente lo oyó, creyó, confió y obedeció. De esta forma, Bartimeo recibió los bondadosos beneficios de Cristo, transformando totalmente la vida de él para siempre. Me gusta ese enunciado final. Transformó la vida de él para siempre.
Ahora quiero que observen algunos otros detalles aquí del texto. Miren, fíjate, Cecilia. Observa allí que la Escritura no hizo silencio acerca de la profunda transformación en la vida de Bartimeo. Saulo, ¿cuál fue la actitud y la reacción de Bartimeo en respuesta? En respuesta a lo que hizo Cristo en su vida. Dice Lucas 18:43, fíjense. ¿Saben cuál fue la actitud posterior a su liberación, sanación, salvación, redención? ¿Saben cuál fue la actitud y la reacción en respuesta a él, Sofi? Les había dicho, número 1, se convirtió en un seguidor de Jesús. Y número 2, lo segundo, escuchen, se convirtió en un adorador de Dios. Y número 3, en uno que testificaba con su vida transformada que Dios era digno de toda alabanza. Qué interesante está esto. Fíjate, fíjate, Cecilia, en lo que resultó en la vida transformada, Pati, de Bartimeo. Miren Lucas 18:43. Ahí encontramos estas 3 propiedades de la calidad de la transformación de este hombre. Número 1, y le seguía Bartimeo Jesús, un seguidor. Número 2, glorificando a Dios, un adorador de Dios. Y número 3, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Es decir, su vida se convirtió en un testimonio y daba testimonio, testificaba de lo que Jesús hizo en su vida. ¿Vieron esas 3 particularidades, esos 3 elementos, esas 3 propiedades o cualidades de la transformación de la vida de este miserable hombre? Seguidor, adorador y testificador de su vida transformada públicamente. De esta forma Cristo transformó la vida de Bartimeo. No solo, escuchen esto, no solo lo liberó de su padecimiento físico, sino que le dio una nueva vida y una vida con propósito, hija. Él estaba allí solo, pobre, enfermo, todo en tragedia. Y ahora, hijo, Cristo lo transforma, le cambia la vida para siempre. Lo libera, lo redime, como lo hizo con tu papá. Le dio una nueva vida y una vida con propósito. Seguidor, adorador y testificador de Dios. Increíble esto. Increíble. Esta transformación fue de tal magnitud que no pudo quedar oculta ante los hombres, sino que los que fueron testigos de ello fueron motivados e impulsados a glorificar a Dios por tal maravilla. Cristo, con sus maravillosas obras, estimuló a los hombres a dar gloria y honra a Dios el Padre. Por eso dije en este punto que la Escritura no hizo silencio, no se guardó, no se reservó estas propiedades de la transformación de este hombre. No, lo que leímos en Lucas. A Lucas se le dijo, ¿sabes, Lucas? ¿Sabes? Escribe allí, Lucas, escribe, porque Bartimeo se convirtió en un seguidor, en un adorador y uno que dio testimonio con su vida transformada de lo que Jesucristo había hecho con él. Y la gente glorificó a Dios por ello. Conclusión. Fíjense.
Bartimeo tuvo la oportunidad de oír acerca de Jesús, así como nosotros también la tuvimos. Y al igual que él, no nos negamos a aceptar lo que oímos de Cristo. A diferencia de Bartimeo, nuestro clamor fue por el perdón de nuestros pecados, el cual lo obtuvimos cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Por supuesto, era necesario creer de todo corazón y correctamente en quién es Jesús, es decir, el Dios hecho carne. La persistencia de Bartimeo nos enseña de sus limitaciones, de su incapacidad de sanarse por sí mismo y de la sincera humildad y dependencia total en Jesús. En esta misma condición estábamos todos nosotros, limitados e incapaces de sanarnos a nosotros mismos. Sin embargo, creímos y pusimos nuestra confianza en Jesús y obtuvimos nuestra liberación de la culpabilidad de nuestros pecados. Ya no estamos ciegos en nuestros pecados, sino que ahora vemos la luz de la verdad. Cristo transformó completamente la vida de este hombre y se la transformó para siempre, así como también cambió la nuestra por su gracia para siempre. Él nos hizo sus discípulos y nos dio un inmerecido propósito de vida. ¿Cuál? Ahora, ¿cuál? ¿Cuál es ese propósito de vida ahora? Alabar dignamente al Señor nuestro Dios todos los días de nuestra vida y que Él sea glorificado por los hombres a causa de nuestra real y viviente nueva vida en Cristo delante de ellos. Cristo ahora nos dio este propósito, nos liberó, nos redimió de nuestros pecados. Ahora vivimos en esperanza del cumplimiento de aquella promesa de la redención de nuestras almas, la vida eterna. Nos hizo sus seguidores, pero al igual que Bartimeo, seguidores, adoradores y gente que testifica. Somos personas que testificamos ante otros, ante familiares, amigos, conocidos, ante el mundo, lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. La transformación de nuestras vidas por causa de Él. A ese propósito fuimos convertidos y fuimos llamados. Para que Dios sea glorificado por todos, por nosotros y por los hombres.